El tema del día de hoy se titula Factores que se oponen a nuestra santificación. Lo va a dar mi papá. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos, hermanos y amigos, familiares en la carne y familiares en el espíritu. La paz y el gozo de Yahweh esté en cada uno de ustedes y nosotros también. Y nos permita leer la palabra, más que oír un discurso, leer la palabra y sobre todo buscar la manera que algo nos quede de beneficio. Porque en las cuestiones prácticas religiosas que hemos hecho una y otra vez, de alguna manera ha consistido en escuchar la palabra, muchas veces excelente palabra, pero hasta ahí no queda más, sino para el momento nada más, para pasar un buen rato, para escuchar algo bíblico y así. Pero bueno, después de que antier Arturo habló sobre la necesidad de la santificación, sobre la necesidad de ser santos, y con la palabra, nadie verá a Dios sin santidad. A veces aprendemos la palabra de Dios, por supuesto, pero luce como un eslogan. Simplemente lo aprendemos, lo repetimos, suena bonito y bueno, lo repetimos otra vez, lo escuchamos y lo repetimos, etc. Pero qué terrible pudiera ser el despertar en otra dimensión y estar limitados de vernos en la presencia del Señor Yahweh. Y todo por una sencilla razón. Aunque aprendimos la palabra, aunque supimos que nadie vería a Dios, a Yahweh, sin santidad, pero pensamos que era poca cosa el no entrar pues en este proceso de santificación y sobre todo de conciencia para entrar en él. Entonces debe ser terrible. Dios quiera que no suceda en ninguno de nosotros que por jugar al santo aquí en la tierra, a nuestra manera, no hayamos tomado en cuenta las indicaciones y las precisiones que Yahweh, el Señor Yahweh, nos da pues para llegar a la santificación. Para empezar, como no idólatras, vamos a pensar que no somos idólatras, vamos a pensar, de alguna manera podemos checar, y no por criticar, simplemente por ver qué dice la palabra de Dios, qué es lo que creemos, y entran ahí las cuestiones doctrinales, qué es lo que creemos en mi religión cristiana, muy bíblica. Pero bueno, de alguna manera sí es fácil entender de que en algunos grupos cristianos se establece la santidad como un don que la misma agrupación puede conceder. ¿Ya? La agrupación puede establecer quién es santo, y por santo pues, es alguien muy especial, alguien perfecto, y entonces se declara por agrupación o por las cabezas de la agrupación quién es perfecto, quién es santo. Y al ser santo, bajo esas condiciones, se adquiere la capacidad pues, de interceder incluso por gentes que están fuera de Dios. Nosotros sabemos como creyentes y lectores de la Biblia que no es así, que la santidad es un decreto que da Dios, que da Yahweh. Y nadie puede decir, yo voy a santificar o voy a ser santo a fulano de tal o a mengano, o yo soy santo porque yo, no, es el Señor Yahweh quien indica que es santo. Y obviamente, pues de entrada, en la santificación ocupamos
ocupamos creer en el Mesías. Ese es de rigor para empezar. En Yeshua, en el Hijo de Dios, en Dios mismo. Por una parte decimos el Hijo de Dios, que es cierto, pero sin considerar que cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando del cuerpo que Él se formó. Realmente estamos hablando de mismo Yahweh, por supuesto, pero expresado humanamente en ese cuerpo que se llamó Yahweh. Y bueno, a partir de ahí, pues empieza el proceso de santificación. Sin duda, en ese momento, Dios nos hace santos. Y aquí tenemos un problema del concepto de santidad y de santo. Vamos a buscar en diferentes fuentes y vamos a encontrar un poco de disparidad en la interpretación del concepto. Para muchos grupos, santo significa apartado para Dios. En otros, santo significa perfecto. Y bueno, la otra podría ser algo perfecto que es apartado para Dios. Sin embargo, vamos a encontrar ciertas complicaciones, porque si Dios es santo, no está apartado para Él. Entonces ahí la definición que nos han dado cae un poquito en incomodidad. Pero bueno, al margen de que Dios nos dé una revelación específica del concepto de santidad, de alguna manera sí tenemos noción de que santidad habla de perfección, la perfección que solamente el Señor Yahweh puede darnos. En Romanos 6, 15 al 23, Romanos 6, 15 al 23, dice así. Dice, entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, contesta Pablo. ¿No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a la justicia? Pero gracias a Dios, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, y esto es muy interesante, Pablo está hablando a cristianos que viven en Roma, en donde supone como algo que ya pasó, que no sucede en ese momento. Dice, ustedes habíais sido esclavos del pecado. Ahora, otra suposición también, obedecen de corazón, es muy importante, de corazón, la forma de doctrina a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, están sometidos a la justicia. O sea, hay sometimiento, hay compromiso, que muchas veces los cristianos, por estar en esa doctrina de la gracia, no entendemos que es un compromiso ante Dios y ante los hombres, por supuesto. 19. Hablo como entre humanos debido a la debilidad de su carne, para que tal y como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia, cuando estábamos sujetos a la inmundicia, y de la iniquidad, de la misma manera, también ahora, en un estatus diferente, dispongan sus miembros para ser esclavos de la justicia y de la santidad. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, es algo volitivo, es algo que ocupa iniciativa, es algo que ocupa de decisión. No es que vas a, bueno, yo soy santo porque yo digo que soy santo. Según esto, se ocupa que nosotros pongamos en práctica pues esa disposición de someternos como esclavos a la voluntad de Yahweh. 20. Porque mientras eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia, lógico. Pues sí, si somos esclavos a las borracheras,
¿Por qué tenemos que ser esclavos a la bondad de Dios? De ninguna manera, por supuesto. 21. No obstante, ¿qué fruto teníais en ese tiempo de aquello de lo cual ahora se avergüenzan? Eso en caso que nos avergoncemos de lo malo, porque pudiera ser que hasta estemos orgullosos de haber sido maleantes, ¿verdad? Porque el fin de ello es muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, vuelvo a la carga, esclavos, por favor, somos esclavos. Tienen ustedes frutos santos, cuyo resultado es vida eterna. 23, para remachar, porque la paga del pecado es muerte. Oye, pero soy cristiano. No. Aquí dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, pues, para empezar, solamente como motivación para el tema. Si alguien quiere leer primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16. Primera de Pedro 1, Ajá. del 13, ¿verdad? Al 16. A causa de esto, fortalezcanse en su entendimiento, sean completamente sobrios y depositen la esperanza en el gozo que les vendrá en la revelación de Yeshua, nuestro Adón. Como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos como también yo soy santo. Eso es interesante. Muy bien. Son suposiciones. Antes permanecíamos en inmundicia, en el cieno, en el pecado, y ahora ya no. Y la exhortación que nos hace nuestro Yahweh a través de esta carta es que dejemos esas bajas pasiones que nos sometían. Y bueno, muy bien. Ya estamos muy interesados en ser esclavos de Yahweh. Estamos muy interesados en caminar en la santificación, correcto. Pero aquí viene lo importante. Habrá que conocer qué factores, qué aspectos, qué cosas no son proclives para que nosotros seamos santos. Y no es que nosotros le echemos la culpa a esas cosas, sino que ahí están y nosotros las tomamos o no las tomamos. Es sencillo, ¿no? Pero sí es bueno saberlas, porque en ocasiones como no las sabemos, entonces no las practicamos día a día. Esto que voy a decir ahora, ojalá que lo anotaran por ahí, y yo mismo, tengo anotado, para ir checando cada día, cada aspecto de esto que está aquí. No, una cosa muy sencilla, pero que nos puede ayudar justamente para ir avanzando en este proceso de la santificación. Para empezar, creo, y aquí empleo la palabra creo, porque ahí sí es de a título personal, el orden que le di y los puntos que subrayé, bueno, es al título personal, pero apoyado bíblicamente, por supuesto. Para empezar, creo que un factor que se opone tremendamente a nuestra santificación es la ignorancia. ¿De qué? De la filosofía, de la historia, de la química, de la física. No. Ignorancia de la palabra de Dios. Uno de los mandamientos, y eso es que nos decimos cristianos, aunque ya sabemos que de alguna forma la palabra cristiano en Antioquía se les dio como un mote despectivo a los creyentes en Yeshua. Fue el primer lugar en la historia donde se les dijo cristianos a los seguidores de Yeshua, que eran los del camino o los nazarenos. Pero bueno, un mandamiento de Yeshua es
escudriñar, Juan 5:39, escudriñar las escrituras, que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y aquí viene un gran problema. ¿Cuántos de los creyentes en Yahshua están interesados, están comprometidos en leer la palabra de Yahweh? Levanten la mano. Y una congregación de 1000, puede que 10 levanten la mano. Pero hay 900 y feria que no la van a levantar. O van a decir, sí la leo, un versiculito cada semana. Entonces, obviamente, si no conocemos la palabra de Yahweh, si no conocemos sus deseos, si no conocemos sus indicaciones, sus mandamientos, ordenanzas, si no conocemos nada de él, pregunto, ¿podemos estar conscientes de que estamos pecando? No. Y obviamente, es una buena excusa, es que yo no sabía. Sin embargo, bueno, el que sepamos la palabra o que no la sepamos, no es excusa para que nos larguemos al infierno por no obedecer a Yahweh. ¿Sí? Por ignorancia o por no ignorancia, aquí no. Dios es un Dios sabio, un Dios santo y un Dios perfecto. Y nada, que es que yo no supe. ¿Cómo no? Está la palabra. Está la palabra. Entonces, la ignorancia. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mis sendas. En la versión Valera dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso lo sabemos de memoria. El problema, ¿y de qué sirve que sepamos este versículo, aunque no sepamos la cita, por ejemplo? Creo que todo el mundo sabe, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿De qué sirve si no leemos la palabra? Es como si tenemos una lamparita preciosa de baterías, ya está alzada y de repente se va la luz. ¿Y de qué me sirve? De nada. No sé dónde está, si no sé cómo usarla. Entonces, ojo, aquí tenemos un gran problema. La palabra ya está. Y en ocasiones queremos usar la palabra como un antídoto o como una fórmula mágica, que al leer la palabra Dios haga todo lo que tiene que hacer, cuando hemos checado una y otra vez que no es así. Hay requisitos para que Dios responda a su palabra. Y es que nosotros cumplamos lo que Él indica. Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Alguien tiene Oseas 4:6? O sea, yo aquí lo tengo, pero es bueno que todo el mundo participe. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es la versión Reina Valera. En la Peshita dice, mi pueblo no avanza. Está más duro acá en la Reina Valera, porque mi pueblo pereció. Y aquí dice, mi pueblo no avanza, porque no tiene entendimiento. En lenguaje así muy coloquial mexicano, porque son burros. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. A ver. Cuando no obedecemos el leer la palabra, por ejemplo, es una indicación de Yahweh a través de su cuerpo Yahweh. Y cuando no obedecemos, estamos menospreciando la palabra de Yahweh. Sí, Señor. La estamos menospreciando.
y así nos sintamos sacerdotes, porque somos estirpe de reyes, sacerdotes, del sacerdocio, la gran cosa. Pues no es así. Para que seamos reyes y sacerdotes, ocupamos obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí dice, por cuanto menospreciaste el entendimiento, o sea, el entendimiento es leer la palabra, entenderla, aplicarla, vivirla. Yo también te excluiré del sacerdocio. Y alguien diría, no, pero es que si Dios ya me hizo sacerdote, Él no se puede desdecir, como cuando pensamos, bueno, Dios ya inscribió mi nombre en el libro de la vida, Él no me puede borrar. ¿Qué? Dios te puede borrar 10, 100 veces, por favor, hombre. Y si no, lee Apocalipsis 3:5. Por favor, hombre. Hay ciertas doctrinas o conocimientos que nos han dado de manera equivocada. Dios tiene todo el poder, por eso es Dios. A Dios no se le atan las manos. Y además se lo dice. Si no me obedeces, te voy a borrar del libro de la vida. Así de sencillo. En Apocalipsis 3:5. Entonces, bueno, la ignorancia de la palabra de Dios va a hacer que no seamos santos. Sí, así es. Efectivamente. Arturo decía que el camino para la santificación es avanzar en la palabra, es estar leyendo la palabra y haciéndola, obedeciéndola, como un proceso. Entonces, quien no sepa la palabra, quien sea ignorante en la palabra, nunca va a tener ese proceso de santificación. Entonces, ¿qué opinan? ¿Será correcto que la ignorancia es un factor que se opone a la santificación? Sí, sí es. Sí. Segundo factor, soberbia. La soberbia es la tendencia que nos hace sentirnos superiores, que nos hace creer que lo que nosotros sabemos es lo que cuenta. Nadie más sabe, nadie más es importante, nadie más es doctor, nadie más es puro, es perfecto, excepto nosotros. Soberbia. Por cierto, aquí entre nos, parece ser que, por lo menos en la Biblia, el primer pecado anotado es la soberbia. Alguien diría, no, hermano, es la desobediencia de Adán. Y yo diría, creo que no. Para eso vamos a leer en Isaías 14. Isaías 14. Del 11 al 17. Y si alguien quiere leer, por favor, Isaías 14, del 11 al 17. Pues tu resplandor, ay, perdón, sí es 14 del 11 al 17, ¿verdad? Ajá, sí. Pues tu esplendor descendió al Seol y murió tu arpa. Debajo de ti será esparcido polvo, y el gusano te cubrirá. ¿Cómo has caído de los cielos? Laméntate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ahora al Seol serás derribado, a lo más profundo del abismo. Todos los que te vean te contemplarán a la distancia y reflexionando acerca de ti, dirán, aquel que trataba cruelmente a la tierra, que hacía estremecer a los reinos, que asolaba la tierra habitada, convirtiéndola en un desierto, que derribó las ciudades y a sus prisioneros nunca libró. Gracias. Está hablando de Satanás. Está hablando de la rebelión del ángel de Luzbel, de un poderoso ser, un poderoso ángel
pero la soberbia lo llevó a hacer o a sentirse que era igual o superior a Dios. Eso es muy interesante. Entonces, por lo menos aquí en la Biblia, porque en cuanto a cronología, el pecado de Adán y de Eva fue mucho después que el pecado de Luzbel. Entonces, el primer pecado aquí es la soberbia. Y entonces nosotros, si somos soberbios, nunca vamos a entender que tenemos que humillarnos. Ya leímos que para estar en el proceso de santificación ocupamos ser esclavos. Y a ninguna persona en su sano juicio, que no sea espiritual, le va a gustar ser esclavo. Pero el creyente en Yahshua está consciente de que es esclavo. Y si es esclavo, está sujeto a lo que su amo indique. Y el amo, Yahshua, indica que leamos la palabra y que lo obedezcamos. Y cuando no lo hacemos, entonces, uno, por ignorancia, pero si ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, bien puede ser por soberbia. Alguien diría por pereza. Pues sí, pero la pereza está motivada por la soberbia. Alguien tiene que ve un alacrán que está acercándose, pero tiene flojera de levantar a matarlo. Por favor, cualquier gente, por más cansada y más flojera que tenga, si ve que el animal se va acercando, se levanta y le da un pisotón o con un palo lo aplasta. Por favor. Entonces, hay cosas que van más allá realmente de nuestra flojera humana, y es la soberbia espiritual que nos hace creer que nosotros tenemos la respuesta a todas las preguntas. Romanos 1, carta a los Romanos 1, del 18 al 24. Romanos capítulo 1. Lo tengo, Romanos 1. Del 18 al 24, por favor. Ok. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas indivisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Hasta ahí? Hasta el 25 está bien. Ok. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Miren Amén. ustedes, gracias hermana. Miren ustedes, ¿cuál es la causa de que la gente tenga imágenes? La soberbia. Soberbia, claro. Ignorancia por un lado, pero soberbia. Profesando ser sabios, no tomaron en cuenta a Dios, profesaron ser sabios, se hicieron necios, ignorantes, voluntariamente.
y cambiaron todo. En vez de honrar a Dios, hicieron sus imágenes bonitas y dieron culto. Ahí está la razón del por qué hay idolatría, por soberbia. Y después se hace un círculo, soberbia, y hay gente que es ignorante. La ignorancia y la soberbia se juntan y la gente continúa siendo idólatra y nunca va a dejar de ser idólatra porque sí dispuso su corazón. Eso es interesante, ¿no? Soberbia, la soberbia. Incluso siguen ustedes leyendo este capítulo primero de Romanos y van a encontrar que también la homosexualidad está ligada a este pecado, soberbia. La soberbia viene cuando Dios entrega a la gente por ser soberbia, la entrega a pasiones que no convienen. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, etcétera, etcétera. Es lo que indica la lectura de este capítulo. La soberbia. Y obviamente, díganme ustedes, si alguien menosprecia la indicación de Dios, si Dios dijo, un hombre se va a acostar con una mujer y una mujer con un hombre, Dios lo estableció de esa manera. Pero el hombre es su soberbia. No anda mal Dios. Es hombre con hombre y es mujer con mujer o como se pueda. ¿Ah? Eso es soberbia. Díganme ustedes si haciendo esas prácticas alguien, por más que vaya a la iglesia y por más que se llame cristiano, podrá tener santificación. Creo que no. Creo que no. Entonces, ignorancia, soberbia, segundo punto. Tercer punto, que es un factor que nos inhibe santos. Incredulidad a Dios. Y aquí aclaré, incredulidad a Dios, porque curiosamente la gente tiene fe. La gente tiene fe. Pero la gente tiene fe en lo que le da su regalada gana. Su soberbia le hace tener fe en lo que la gente quiere tener fe. La gente que tiene fe en las imágenes, eso ha decidido. Su soberbia la ha llevado a tener fe en las imágenes, en sus religiones, sí señor, no en lo que Dios indique. Entonces, obviamente, la incredulidad a Dios, miren, creemos a todo. Le creemos a Televisa, le creemos a TV Azteca, le creemos a Imagen, le creemos a todo mundo, le creemos al político, le creemos a todo mundo. ¿Sí? Le creemos al maestro, al doctor, al historiador, a todo el mundo creemos, pero no le creemos a Yahweh. Es interesante eso, ¿no? Bueno, Mateo capítulo 13, verso 58. Mateo 13, 58. Este pasaje desde que lo descubrí hace muchos años, me ha sorprendido bastante. Porque Yeshua es Yahweh, encarnado. Y aquí dice, y debido a la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros ahí. Y de bueno, pues sí, no creyeron y digo, bueno, en castigo no les voy a hacer muchos milagros aquí porque como no creen. Pero me parece más impactante en Marcos 6. Marcos 6, verso 5 y verso 6. Marcos capítulo 6, verso 5 y verso 6. ¿Hay que leer, por favor? Yo lo leo entonces, ¿sí? Uh-huh. ¿6 qué? ¿5 a cuál? 5 y 6. Y allí donde no pudo hacer ni siquiera un milagro, excepto él
Les impuso la mano a unos pocos enfermos y los sanó. Y estaba sorprendido por la poca fe de ellos. Y recorría los poblados enseñando. Oigan, verso 5. Y allí no pudo hacer ¿qué? No dice que no quiso. No dice que no quiso. Dice no pudo. En la Reina Valera también dice sí, no pudo, ¿qué? Pero si Yeshua es Yahweh y dice que no pudo, a ver. Bueno, dentro de las leyes que él establece o que estableció para con los hombres, porque obviamente nuestro Dios es un Dios de orden y establece leyes y él hace que esas leyes se cumplan. Claro, él puede hacer otra ley si quiere, por supuesto que sí. Sin embargo, aquí dice, y allí no pudo hacer ni siquiera un milagro, excepto él impuso la mano a unos pocos enfermos y los sanó. O sea, pero hasta ahí. Pero había otras cosas que pudo haber hecho y no las pudo hacer debido al estorbo de la incredulidad de los que estaban ahí presentes. La pregunta, ¿creen ustedes que si nosotros no creemos la palabra o la creemos a medias, de manera selectiva, me apena comentarles que he tratado con no una, varias gentes, muchitas gentes, las cuales creen en la Biblia, pero creen los pasajes, creen las indicaciones que ellos quieren creer. Pero abiertamente, yo dice, esa parte no la creo. Hay gente que no cree en el Dios del Antiguo Testamento. Hay gente que no cree en las indicaciones del Antiguo Testamento. Hay gente que no cree de Pablo ciertas cuestiones que lo atacan como misógeno. Entonces, cada quien busque qué cosa quiere creer de la palabra y bueno, ahí se la pasa. Por lo tanto, es incrédulo de la palabra. La gente tiende a ser incrédula de Dios. Si es que creemos que Yahweh está en la palabra, en su palabra, que Yeshua es la Torah viviente y que lo que tenemos escrito, al margen de las desviaciones por ahí discretas, conscientes o no tan conscientes de los que han traducido las escrituras, algunos por bribones, porque han sido indicados desde arriba para cambiar y dar sesgo a algunos versículos de la palabra, bueno, es otra cosa. Pero, caray, no creemos a Dios. Somos incrédulos. ¿Qué dice Hebreos 3:12? Tengan cuidado, pues, hermanos míos, para que no haya en alguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está, plimpe. Si usted, mi hermano, y yo somos incrédulos a Dios, obviamente que nos estamos apartando de Dios, porque no es el diosecito que nosotros inventamos, es el Dios que se expresa en su palabra, y entonces, si no le creemos a Él, nos estamos apartando de Él. Así nos digamos cristianos, y así vayamos a la iglesia, y así oremos y cantemos, y digamos, gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí dice, tengan cuidado, hermanos, tengamos cuidado, para que no haya en algunos de nosotros corazón malo de incredulidad. A ver, pero no estoy pensando nada malo, nomás simplemente no quiero creer eso de la palabra. Pues aquí dice que eso es un corazón malo, el no creer la palabra, porque eso nos hace apartarnos del Dios vivo. Obviamente, al apartarnos del Dios vivo, pregunto, ¿tendremos santificación? La respuesta, no. Si el carácter de Dios es santo, ¿cómo podemos ser santos si estamos separados de Él? Si somos ignorantes de su palabra.
si somos soberbios de sus indicaciones y si somos incrédulos de lo que Él indica? Bueno, cuarto factor, desde mi humilde punto de vista, puertas que abrimos a los demonios. Hermano, pero usted cree esas cosas. No, no es que crea, es que ahí está en la palabra. Juan, el primero de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, obviamente, abrimos puertas y obviamente hay leyes espirituales. ¿Por qué el mundo está de cabeza? Bueno, porque hubo algún momento en que nuestros primeros padres abrieron puertas para cambiar el estatus de vicerrectores que el humano debía tener y se le dio ese encargo al enemigo. Entonces nosotros abrimos puertas, por supuesto que sí. Ahora, ¿cuáles podrían ser? Simple, ocultismo. ¿El ocultismo en qué? En todas sus formas, desde lo más elemental, ustedes lo saben, consultar horóscopos. Y por cierto, yo como cristiano evangélico, pues al no haber leído la palabra completa, pues yo leía mis horóscopos, como muchos evangélicos sin duda están haciendo en este momento todavía. ¿Alguien nos lee, por favor, Deuteronomio, capítulo 18? Deuteronomio, capítulo 18. Versos 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Ya lo tengo. Permítame, hermano. Cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortilegio, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o rajim, o uno que practique la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh, y a causa de estas abominaciones, Yahweh, su Elohim, los está echando delante de ustedes. ¿Hasta el 12? Hasta el 14. Ustedes serán de corazón puro con Yahweh, su Elohim, porque estas naciones que ustedes están al desposeer, escuchan a los agoreros y adivinos, pero a ustedes, Yahweh, su Elohim, no les permite hacer eso. Ahí está. Realmente, muchísimas cosas. Cuando se habla pasar a tu hijo por fuego es quemarlo, es sacrificarlo. Quizá en este momento no sea una práctica muy común, probablemente. No lo sabemos, porque hay grupos realmente metidos en la brujería y en algunos casos se habla de presidentes de repúblicas, de gentes políticas de alto rango que dirigen el mundo y parece que ellos todavía sí practican algo de esto. Desconozco el dato. Aquí se trata de quien practique la adivinación en cualquiera de sus formas. Artes mágicas, agoreros, hechiceros, encantadores, ni quien consulte a los espíritus familiares, los mediums o los adivinos, ni quien consulte a los muertos, etcétera, etcétera. Quien practique todo eso está abriendo puertas para que Satanás tome posesión y obviamente esa persona es imposible que sea santa. Es imposible. De hecho, en estos días, bueno, siempre he sabido, pero ahora objetivamente, a ver cómo
Satanás le da a cada quien lo que quiere. Tengo un amigo al que le he estado compartiendo, se llama Alfonso, que me gustaría que oraran por él. Alfonso, dice, mira, realmente yo lo que me dices es correcto, para aquí, para allá, y pues yo sí puedo dejar mi religión católica, sí. O sea, él está pensando como quizá muchos pensamos al principio, que es cosa de religión. Dice, el problema es que yo no puedo dejar a mi virgencita de quién sabe qué. Es que yo soy de una agrupación, pues, que le juró lealtad a ella, para qué, para eso sí no puedo. Y curiosamente ese día, la semana pasada, ese día, nos venimos después de caminar a tomar una tuba, recién bajadita, y el tubero, un tipo muy inteligente, joven, muy inteligente, que estuvo en drogas, no sé si asesinatos, yo no sé, pero una cosa terrible, pero finalmente salió y está trabajando, un tipo muy activo, y repito, muy inteligente. Y entonces nos comentaban, dice, bueno, pues aquí me dicen que yo deje a mi santa muerte, pero yo no puedo dejar a mi santa muerte, porque mi santa muerte fue la que me guió para conocer a Dios. Es interesante, ¿no? Dios le da a cada quien, o sea, perdón, el maligno le da a cada quien lo que quiere, exactamente lo que quiere. Imagínense qué paradoja tan espantosa de que la santa muerte lleve a alguien, conduzca a alguien para que alguien conozca a Dios. Ahora, el tipo ahora es un tipo moral, es un tipo muy moral, el muchacho pasó por cosas terribles. Su mujer engañó con su compadre, con un primo, qué sé yo. Vayan ustedes a saber, una cosa muy terrible, fea. Pero bueno, salió. Y obviamente, y él predica, es que Dios para acá y para allá, pero en base a su santa muerte. Mi cuate, pues todo va bien, pero él no puede dejar a su virgencita, ¿no? Y cada quien va a una agrupación religiosa, evangélica, que aunque haya gente salva ahí, y aunque se predique la palabra bien, o de una manera bien en cuanto a la salvación, pero la gente va por el estilo. Si hay tu bullicio y a la gente le encanta el bullicio, pues va y está feliz ahí. O si le gusta serio, y si le gusta estudiar mucho, también. Y lo que quieran. Hay agrupaciones para que la gente vaya y se desvíe realmente de la palabra. Y obviamente eso desvía a la gente de que se haga sana. Otra de las cosas, de las puertas que abrimos, hermanos, amigos, son los traumas mentales, los complejos que nosotros no nos hemos formado, pero que nuestros padres y la sociedad se han encargado inconscientemente de endilgarnos. Es un gran problema. Efesios 4:31, ¿qué dice? Efesios 4:31. Dice, quítense de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería y blasfemia, junto con cualquier maldad. Obviamente, quien esté cargado de amargura, de furia, de ira, de gritería, de blasfemia y de cualquier maldad, es porque dentro de sí hay cosas terribles, de experiencias terribles, de falta de amor, de falta de protección, de falta de aceptación, de falta de intimidad con alguien. Y obviamente, pues va a producir un estado terrible, difícil. ¿Y qué cosa puede dar una persona que tenga complejos sin resolver? Problemas. Problemas para sí mismo y problemas para los que le rodean. De manera inconsciente, porque ni siquiera tiene que ser consciente.
ellos se dediquen a perjudicar a los demás de ninguna manera, no. Solamente de manera espontánea sucede. Entonces, estamos hablando, son puertas que abrimos a los demonios. El ocultismo, traumas mentales, falta de perdón en esa arrogancia, falta de perdón. Lucas 6:37, ¿qué dice? Lucas 6, verso 37. No juzguen y no serán juzgados. No culpen y no serán culpados. Perdonen y sean perdonados. Y serán perdonados. Perdonen y serán. Y si no perdonamos, fácil, no seremos perdonados. Oye, pero es que, no, aquí dice la palabra eso. Oye, pero es que es demasiado severa. Pues sí, así es la palabra. Así de sencillo. Perdonen. Si quieren ser perdonados por el Señor Yahweh, tenemos que perdonar aquí, en la tierra. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que una persona que no perdone podrá ser santa? No. No. Y todas estas son rasgos que nos permiten a nosotros abrir puertas para que tome posesión el enemigo. Simple. Luego tenemos en esas puertas, voy a leer rápidamente varios rasgos. Borracheras. Un borracho podrá ser santo. No. Borracheras. Un ladrón podrá ser santo. No. Un estafador podrá ser santo. No. Un viguero o maldiciente. ¿Qué opinan? Aunque sea de Veracruz, le hace. No importa. Tampoco. Sí. Ahorita vamos a leer la cita. Avaros, los codos, los de Monterrey que llaman por ahí, los codos, tampoco. Los idólatras, no se diga los idólatras. Ya sabemos que el idólatra es un soberbio que le da culto a quien él le da su regalada gana y no a Yahweh. Los injustos. En ese asunto de la justicia somos muy especiales. Justo parece ser que es todo aquello que me beneficia a mí, pero no es así. Justo es lo justo. ¿Ah? Justo es dar a cada quien lo que le corresponde. En una transacción, justicia es, esto vale tanto, ahí te va tu dinero y ya se acaba el problema. No, ni me robes, ni yo te robo a ti. En el trato a las personas, en el respeto que damos a los demás, queremos que nos respeten a nosotros, pero nosotros no respetamos a los demás. Entonces, un injusto tampoco puede ser santo. Homosexuales, tampoco. Y para todos estos, leamos primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versos del 9 al 12. ¿Alguien se anima a leerlo? Primera de Corintios, ¿qué? 6, del 9 al 11. Dice, ¿o no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Adón Yeshua y por medio del Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Los inicuos, los que no saben de la justicia. Inicuos, no. Sí, fíjense nomás. Los defraudadores, los idólatras, los fornicarios, o sea, no lo leí eso, relaciones extramaritales. Aquí está. Entonces, por favor, hemos leído visto en la televisión de pastores que se acuestan con miembros, mujeres de su congregación. Hace unos años vimos el caso de un pastor en Estados Unidos que se acostaba con una miembro de su congregación, pero como que el marido de ella les estorbaba y urgieron matarlo al hermanito, esposo de la frívola hermanita. Y entonces se dieron a conseguir a alguien que ejecutara, que matara al hermanito aquel. Y van consiguiendo uno, pero era del FBI. Entonces ya cuando llegó la parte pues ya del dinero, pues fue aprendido el pastorcito, el pastorzote este. Ah, qué interesante. Imagínense el grado de santidad que tenía ese hombre con su congregación y con sus miembros. Y con él mismo, por supuesto. Entonces, bueno, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, etcétera, ni los estafadores. Esto en la versión Peshita y en la ¿quieres leer en la Reina Valera? 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hasta acá? Gracias, está bien ahí. Y los maldicientes, o sea, los vigueros. Ahí está bien. La palabra dice que daremos cuenta a Dios aún de las palabras ociosas. Es que cuando seamos juzgados, el concepto de tiempo que ahora tenemos va a desaparecer. Y parece que en la eternidad no hay el concepto de tiempo. Entonces tenemos justamente tiempo para todo, para ser revisados de cada palabreja que dijimos, sin chiste. Pero bueno, ojalá que las palabras que salen de nuestra boca pudieran ser palabras de gracia, palabras de bendición. Bueno, entonces también, hermanos, una puerta que damos para que el enemigo actúe es el temor, el miedo. Mateo 10:28. Uh-huh. Y es 28. No tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna. Esto es interesante. Alguna ocasión platiqué con un hermano de una iglesia importante en Guadalajara
y se quejaba. Dice, oye, ¿tú crees, Arturo? Aquí el pastor está diciendo, ¿qué le pasa? Está diciendo que hay que tenerle temor a Dios. ¿Qué le pasa? ¿Qué no le dice que Dios es amor? Anda mal ese pastor, no sabe de Biblia nada. Y está bravo mi cuate, porque como le había enseñado el pastor que había que tener temor a Dios. Entonces, suena paradójico, pues, pero la indicación bíblica es que a nada tengamos temor excepto a Yahweh. Entonces, en diferentes partes de la Biblia se nos indica no tener temor, porque el temor hace que estemos vacilantes de la capacidad de Dios para soportarnos, para ayudarnos, para protegernos. Diferencia entre confiar en Dios y probar a Dios. Eso lo aprendí hace muchos años. Si alguien en su calle que va caminando ve a 2 cuadras un montón de pandilleros y dice, bueno, es que a mí Dios me cuida y le sigue, parece que eso sería tentar a Dios en muchas simplezas. Y viendo que hay peligro, rodéale 1 o 2 cuadras y ya, continúas. Te va a costar un poquito más de trabajo llegar a donde vas, pero hasta ahí. Pero una cosa es el ser cuidadosos y otra cosa es tener temor. Son cosas muy distintas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, quedó cambiado el versículo, pero bueno, veamos entonces primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, ¿qué? 4:18. Dice, en el amor. Dice, no hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. En mi versión Pechita dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera al temor, porque el temor proviene de la desconfianza y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando tememos, obviamente damos puertas abiertas para que entre la desconfianza y entre todo tipo de pensamiento negativo, nocivo, y nuestra actitud sea de rebelión contra Dios. ¿Cómo? ¿Sí? A no confiar en Dios. Si Dios me pide que confíe en Él, si Dios me indica que confíe en Él, no confío en Él, ¿de qué se trata? ¿Estoy obedeciéndole? No. Por lo tanto, dejo puertas abiertas y obviamente no puedo ser santo, no puedo santificarme en el temor. Entonces tenemos ignorancia, soberbia, incredulidad, puertas abiertas a los demonios y un quinto factor que anoté por ahí, asimilar como valores todo lo que el mundo nos da sin reflexionarlo, aceptando todo lo que el mundo nos da y practicándolo. Esto es muy importante. En épocas, bueno, hace 15 años, 20 años, o un poquito más, que empezaron los discos y empezaron los tugurios, se llaman antros. Por ejemplo, pues es normal que la muchachita se vaya al antro y salga a las 11 de la noche o 12 para volver a las 3, 4 de la madrugada.
como un valor muy normal, ¿no? Sí, normal para el mundo, pero no para un hijo de Yahweh. ¿Por qué? Simple, porque en ese tipo de lugares van viciosos, van vendedores de droga, se juntan los diferentes competidores vendiendo su droga y luego hacen razón entre ellos y matan a jóvenes inocentes, entrecomillado, que no están en el negocio de la venta de estupefacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, y bueno, el hecho ahora se usa de que la muchachita pues tenga su novio y lo lleve a vivir a su casa, o que la muchachita se vaya con su novio de vacaciones. Pues, qué padre, ¿no? O sea, qué padre pensando como mundano. Y el problema es que no solamente nuestros amigos del mundo han asimilado esto porque es normal, pero quienes tenemos la palabra de Dios, a veces también lo tomamos como normal y nos dejamos seducir por nuestros hijos, hijas. Oye, papá, pero no seas anticuado, es que así se usa, ahora sí se usa, papá. Oye, papá, qué retrógrado eres, papá, por favor. ¿Sí? Ahora sí se usa. Son nuevos valores. Nuevos valores. Pero ¿qué dice Romanos 12:2? Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Correcto. El problema, ¿qué cosa es lo bueno? ¿Sí? Es un gran problema. Sí, si nos ponemos en el plano social, ¿qué es lo bueno? Pero si somos seres espirituales, lo bueno es todo lo que indique Dios. Así de sencillo, ¿no? Aquí no vamos a analizar si es bueno o malo que el muchacho vaya y se acuerde con la muchacha sin casarse, porque sí se usa. No. O alejemos de juzgar eso. Pero veamos qué dice la palabra. En base a la palabra, puedo decir, esto es correcto, esto no es correcto. Incluso, suponiendo que nuestra hija se fuera y aunque no costara, pero se pasaba la noche con un fulano por ahí, en un hotel, la palabra que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Entonces, por todos los lados, finalmente, vamos a encontrar en la palabra la capacidad para establecer qué cosa es bueno y qué cosa no es bueno. No es lo que me dé la gana a mí. No, es lo que diga la palabra. Entonces, y hay tantas cosas. En México, por ejemplo, mire, el que no tranza no avanza. Esto es un valor. Es un valor. En México, el que no tranza no avanza es un valor. Y muchos cristianos se la creen y son tranzas también. Arturo y a mí nos debe un pastor 4,000 pesos todavía. Nos transó el hombre ese. Y no creo que haya avanzado mucho. No creo que sea tan santo. Y ya tiene años de pastor y no nos ha pagado. Así es que, bueno, terminamos leyendo primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Tesalonicenses 5, 21. 5:21. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Fácil. Ahí en esta parte, en esos versículos,
Hay tantos versículos importantes. Huyan de toda cosa mala. Indicaciones claras. Y atrás no apaguen el Espíritu Santo. Y no rechacen la profecía, etcétera. Pero bueno, examínenlo todo y detengan lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que indique la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que mentir es malo, eso es malo. Si la palabra de Dios dice que emborracharse es malo, eso es malo. Si la palabra de Dios dice que acostarse fuera del matrimonio es malo, eso es malo. Si la palabra dice que no seamos tranzas, eso es malo. Si la palabra dice que no seamos ladrones y robamos, eso es malo. Entonces, bueno, estos 5 factores, desde mi humilde punto de vista, entorpecen la posibilidad de que ustedes y que yo tengamos santificación. Ignorancia, soberbia, incredulidad, puertas abiertas a los demonios, que son muchos factores, y asimilar como valores todo lo mundano contra valores de Yahweh a través de su palabra. Dios quiera ayudarnos a todos. Dios quiera que vayamos analizando paso a paso cada punto y podamos, con ayuda del Señor Yahweh, con ayuda de su Espíritu Santo, enfrentándonos a aquellas cosas que están molestándonos a cada uno de nosotros y podamos ser libres de ellos a fin de que podamos ir creciendo en el plano espiritual y de santidad. Muchas gracias, hermanos, a todos. El Señor les bendiga. Gracias por compartir. Muy interesante y muy bonita explicación. Gracias. 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 Muchas gracias por esta palabra y qué bueno que dijo punto por punto qué era lo malo, porque pues a veces uno piensa, pues lo que uno piensa que es bueno, lo que uno piensa que es malo, y pues no, la medida es la palabra. Estuvo bien mencionar algunos puntos que a lo mejor moralmente, desgraciadamente, se han hecho como de que es normal, pero pues no es normal, ni se debe aceptar. Y pues es que, por ejemplo, hay un principio en el derecho humano, pues aquí en México, que la costumbre se hace ley. Sí. Entonces es la ley, entonces hay costumbres que se hacen ley. Incluso se legisla para que se permitan. Entonces, pero no por eso es lo correcto. Muy buen tema, gracias. Gracias a Dios. Gracias. Y también para analizarnos a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, por lo menos aquí en México, no sé en otros países cómo piense la gente en este sentido, pero aquí en México se dice, tú haz lo que tú quieras, lo que creas conveniente, lo que te diga tu corazón. Mientras no lastimes a otras personas, entonces está bien. Tú puedes hacer lo que sea, siempre y cuando no lastimes a otra persona. Y en eso de no lastimar a otra persona, pues se permite lo que sea. Y entonces, pues la gente actualmente es libre de hacer lo que se le pega la gana, siempre y cuando esa persona piense que no esté lastimando a otra. Pero muchas veces no se dan cuenta que se lastima a las personas indirectamente a través de algún hecho. Por ejemplo, pues me voy a emborrachar y nada más yo voy a estar borracho. Pues sí, pero no sabes si vas a ofender a una persona ya cuando no estás en tus 5 sentidos. O tu familia va a estar preocupada por uno, o vas a chocar. Y usualmente es algo curioso, cuando un borracho choca, usualmente se mueren los del otro carro y el borracho queda vivo. O si va el borracho con gente, se mueren los ocupantes excepto el borracho. No sé si se han dado cuenta en esa situación. Sí. Y a lo mejor durante la borrachera no lastimó a nadie, pero ya sin estar consciente en sus 5 sentidos, pues puede hacer hasta lo que no. Y de ahí podemos estar viendo que al instante no lastimamos a nadie, pero indirectamente estamos lastimando a
a nuestra familia por lo menos, o a nuestro cuerpo. Y ayer veíamos cómo nuestro cuerpo es templo de Dios, y Él dice que no debemos de destruir el templo, porque si no, Él nos puede destruir a nosotros. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Cuando quedó en el chat el título No se escucha. Hola, hola. Creo que se le fue la conexión. Mientras se reconecta alguien más, quisiera comentar o preguntar. no. Como que ya no le volvió la conexión. Pues bueno, si quieren, entonces oramos para terminar la reunión. Creo que ya se conectó otra vez. Perdón, es que está muy mal nuestra conexión, por eso hemos estado tan calladas últimamente, mis hermanos. Las lluvias no le gustaron a los cables, aunque a nosotros sí. Le daba las gracias a mi hermano Arturo porque de nueva cuenta el Espíritu permitió que nos hablara a través de su palabra. Decía que me dio mucho gusto cuando vi el nombre del estudio de hoy en el chat, porque pues siempre va a ser útil para nosotros estar identificando qué cosas no son valores, qué cosas son negativas que nos perjudican y nos limitan para el perdón de Yahweh y para santificarnos. Y yo quiero ser Kadosh. Esta es una instrucción hermosamente clara, acompañada magistralmente de los versículos de la palabra del Señor, conforme Él nos habla. Y me quedo con el último versículo en mi versión que yo tengo. Dice, prueba, tú haz la prueba de ser santo y verás que Yahweh está contigo. De nueva cuenta vemos que lo podemos lograr porque Yahweh está con nosotros cumpliendo su promesa de que no es pesado, pero al mismo tiempo nos acompañará. Así es. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces, si quieren, oramos para despedirnos. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Baruch Hashem Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre. Gracias, Adón nuestro. Gracias por tu bendita Torah, Señor, que nos instruye. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Esa palabra que escribiste con tanto amor, Padre mío, para que aprendiéramos a conducirnos en esta vida que tú diseñaste, Señor. Con estos cuerpos que tú diseñaste, Señor. Te damos gracias, Adón nuestro, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y nos has esperado hasta hoy. Hasta hoy se ha prolongado tu misericordia para esperar que rectifiquemos el camino, Señor. Gracias, Yahweh eterno, porque tu luz
brilla, Señor, en nuestra vida. Gracias, Yahweh, porque eres tan bueno con nosotros y nos has permitido vivir un día más, estar a salvo y tener provisión en nuestras casas. Te damos gracias por esta palabra que hemos recibido, sin duda de tu mano, sin duda de ti, Señor. Te damos gracias porque ahora sabemos un poco más y esto nos invita, Señor, también a estar escudriñando tu escritura para saber cómo santificarnos más cada día, porque dice tu palabra, tú, Yeshua, dijiste, el que es santo, santifíquese más. Así que cada día, Yahweh Dios, sabemos que debemos ser más santos. Debemos procurar santificarnos un poco más. Ayúdanos, danos sabiduría, danos fortaleza para no dejarnos arrastrar por las fuertes corrientes de este mundo que son orquestadas por nuestro enemigo Satanás. Yahshua HaMashiach lo reprenda. Amén. Oseas, te glorificamos, te santificamos, Yahweh, te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que tú selles estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite que cada uno descanse en su casa y permite que cada uno tenga su provisión también, hoy y siempre. Permite que esta noche descansemos y descansemos un día más para poder rectificar más el camino y ser más santos como a ti te agrada. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.